diputado Ignacio Mier, por 5 minutos, a favor. Acá, mira, ya me regalo. Gracias. Si llega, acá está. Primero, al tiempo de saludar y agradecer la generosidad de la presidenta de la comisión y sus integrantes, de, sin ser miembro de la Comisión de Bienestar, darme la oportunidad de hacer uso de la palabra. Segundo, a todos los integrantes de la propia comisión, representantes de los grupos parlamentarios y voz de los grupos parlamentarios, agradecerles sus comentarios con relación a la iniciativa que fue presentada de manera conjunta con la diputada Ivonne Cisneros. Y ustedes se preguntarán, yo me lo cuestioné, nos lo cuestionábamos Ivonne y yo, ¿para qué hacerla? ¿Cuál es la razón de presentar la iniciativa? Independientemente de la opinión que se pudiera generar de la temporalidad, en plena coyuntura y toda la pasión, la vehemencia que se manifiesta con dos proyectos y visiones de país distintos. Y la otra, ¿por qué hacerlo? Entonces, ¿cuál es la razón y el propósito de presentar la iniciativa por parte de los proponentes? Decirles que en México, y como telón de fondo, cuando analizábamos para qué hacerla, en México existen casi 5 millones de mexicanas y mexicanos pensionados, sea derechohabientes del IMSS o sean del ISSSTE. Por otro lado, existen 55 millones de mexicanos que se encuentran cotizando en las AFORES, que se encuentran aportando con la participación social del gobierno y de los propios patrones en el sistema de administración de los fondos para el retiro. De estos, 45 millones de mexicanos están bajo el esquema 1997. Esta Cámara de las y los Diputados en la 64ª legislatura, y a mí me tocó participar y a varios de los que están aquí presentes, analizamos la situación que estaban enfrentando los trabajadores de México con ese esquema. Llamamos a un parlamento abierto, participaron todas las administradoras de los fondos para el retiro, que son 10. Tuve reuniones personales con ellos para discutir 3 cuestiones relevantes en beneficio de la economía de los trabajadores de México. Primero, disminuir las comisiones que eran las mismas desde 1997 a la fecha, y la situación en el país, el avance tecnológico, la robotización de la información, había disminuido dramáticamente los costos de operación de las administradoras, lo cual fueron sensibles y se disminuyeron significativamente la comisión a los trabajadores por la administración de sus fondos para el retiro. Segundo, acordamos con ellos, y no fue fácil, y la participación decidida, comprometida de la Secretaría del Trabajo, en su momento del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, además del Infonavit, y logramos acordar con ellos algo que mantuviera la estabilidad laboral en México, la planta productiva, y se redujeron de 1,250 semanas a 750 y escalar a 1,000 las semanas de cotización. Adicionalmente a este ejercicio se incrementó y significativo para evitar la precarización, que ese era el leitmotiv, la razón. Se incrementaron las aportaciones por parte de los patrones, y hay que reconocerlo, para llegar al 2030 a más del 15% de aportaciones, que estaban en 6.5. Lo mismo la aportación de los propios trabajadores, pero sin castigar su salario, y la aportación social por parte del gobierno. Eso garantiza, además de fortalecer la inversión de los recursos de los trabajadores, dándole más atribuciones a las propias administradoras, que se generaran más rendimientos confiables sin poner en riesgo el patrimonio acumulado de los trabajadores. Al día de hoy se registran utilidades, rendimientos del patrimonio de los trabajadores administrados por 3 billones de pesos. El 51% del total del patrimonio que tienen las administradoras,
que representan poco más de 6 billones de pesos. La propia ley del 97, como ya se señaló acá, tenía establecido que eran imprescriptibles los fondos para el retiro de los trabajadores. Sin embargo, tenía que mediar mandato judicial. Por unanimidad, prácticamente, en la reforma del 2020, se aprobó que no fuera bajo mandato judicial porque son imprescriptibles, son derechos ganados por los trabajadores. Y ahí describe el término de que no deben de tener prescripción. No puede haber ningún mecanismo, ni judicial, que evite que pierdan ese derecho. Y también la propia ley, me queda un minuto, la propia ley establecía que en el 302, para el caso del Seguro Social, que los fondos de las cuentas no activas deberían por ley, y ya lo reconoció la CONSAR, no hay que tener una discusión vana o banal, compañeras y compañeros. Ya la propia CONSAR admitió que esos recursos se tienen que reintegrar al Fondo de Reserva del Instituto Mexicano del Seguro Social y son patrimonio de los trabajadores. Ahora lo que se pretende es compensar las distorsiones que generó el esquema 1997 en perjuicio de 45 millones de trabajadores. Ellos son los que están sufriendo porque la tasa de reemplazo garantizada no alcanza el 40%. Y el fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna. Coincido en que es necesario algunas cuestiones de redacción, pero que no modifican el fondo de la propuesta de crear un fondo de compensación solidaria con recursos que no están comprometidos para ningún otro destino que no sea en beneficio de los trabajadores. Son recursos que no están considerados en el presupuesto anualizado del Gobierno de la República o de las entidades que integran la administración pública federal o de los estados. Y sí, por el contrario, pretende que las economías, las utilidades de las empresas públicas, más las cuentas inactivas, que ya se ha señalado aquí, formen parte de un fondo que será administrado en un fideicomiso por el Banco de México, que es la institución más confiable, la política monetaria de este país, la más confiable en el mundo en este momento, y la disciplina fiscal que también ha ejercido la Secretaría de Hacienda en beneficio de los trabajadores. Perdón que me haya extendido, gracias. Espero su comprensión, léanlo con detalle. Lo he dicho, a veces la ignorancia es atrevida y es normal en los seres humanos, pero las iniciativas como los libros no muerden. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Ignacio Mier.